1, 2. Tres chicas reunidas para conversar. Los días se volvieron reflexiones y risas. Brillan con su transparencia, amor y amistad. Porque donde hay luz, Ay, verdad. Y saludos, sean todos bienvenidos a este Tu Podcast, nuestro podcast, Luz y Verdad. Un aplauso. Estamos felices, chicas. ¿Por qué estamos felices hoy? Porque contamos, Raquel, te digo, con una invitada muy especial. Jennifer creo que nos puede decir de quién se trata, ¿verdad? Ay, sí, esta invitada es internacional, es una invitada internacional. Podría decir que los dominicanos, los chicos dominicanos, los hombres dominicanos, gustan mucho como por esa nacionalidad. Señores, es que con nosotros tenemos una argentina, Wow. Mili Gómez. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes, Mili, hoy? Me siento muy bien, corriendo por lo que se viene en esta semana, pero estoy muy tranquila, gracias a Dios. Qué bueno. Yo estoy muy feliz, Mili, de que tú estés aquí y más porque hoy hablaremos, es como un conversatorio de chicas, hablaremos entre nosotras. Tenemos algunas dudas, ya Mili es casada, tiene un bebé, tiene ya una larga historia en el ministerio, en el evangelio y nosotras como chicas que estamos quizá iniciando, queremos saber algunas cositas, más en el tema de escoger al esposo, cómo eso, dividir el ministerio con el matrimonio y ahora con la bebé. Entonces, Mili, cuéntanos, ¿cómo fue que usted escogió a su esposo? ¿Fue el Señor que se les reveló como ángel, como le dijo María? ¿Este es su hombre? ¿No? ¿O cómo fue? Bueno, yo conocí a Alex por Instagram, en un live, nosotros nos conocimos, ahí fue que empezamos a hablar y bueno, las cosas se fue dando, nosotros fuimos orando un año y nos hicimos amigos. Y después yo vine a conocerlo a República Dominicana y bueno, y ahí ya empezamos una relación y bueno, se fue dando y tuvimos 3 años de noviazgo cuando después finalmente decidimos casarnos. Amén. O sea que las relaciones a distancia sí funcionan. Sí prosperan entonces, en base a su experiencia. Exacto. Sí, a ver, no lo voy a romantizar porque realmente no es lo correcto, porque yo creo que uno debe conocerse, uno debe tener experiencia. En mi caso, yo comencé una relación en plena pandemia, donde en Argentina se cerró por completo Igual que las aquí, fronteras. Yo estuve más o menos 6 meses sin poder salir de mi casa. Argentina pasó un momento difícil y realmente uno no tuvo una experiencia de ir a visitar, de conocer, de compartir, que eso es algo muy, muy lindo en el noviazgo sobre todo, ser amigos, conocer a la persona, hablar, charlar, conocer a la familia. A veces la distancia es muy limitada en ciertas cosas. Yo sí aconsejaría que no es imposible, pero sí darse su tiempo, siempre y cuando buscar la aprobación de los padres, de los pastores. Eso es básico en toda relación. En toda relación, si no aprueba tu pastor, si no aprueba la iglesia, si no aprueba tus padres, yo dudo que pueda funcionar. Muy bien, bueno, pero la pandemia fue una situación bien difícil que vivimos todo a nivel mundial, pero en cierto sentido para ustedes como pareja fue una bendición, porque ahí la pandemia fue fruto pudo fluir el amor entre ustedes dos. Así que en cierto sentido fue una forma positiva para ustedes. Fue positivo en el sentido de que tuve que tener paciencia. Yo soy una persona que suelo desesperarme mucho y entonces sí, tuve que aprender a tener paciencia. El Señor trabajó ese fruto en Trabajó ustedes. el aprender algo que yo creo que la pandemia nos enseñó eso a todos, es el aprender a descansar en Dios. Si Dios tiene el control de las cosas, todo va a funcionar. Una de las oraciones que yo siempre decía era: Señor, si Alexander es para mí, todo va a funcionar. Y eso
me hará descansar y eso es suficiente. Y así fue. ¿Sabes, Mili? Algo que me causa curiosidad es que las personas, o muchas personas, por no generalizar, entienden que Dios tiene que bajar de manera literal del cielo a decirles, mira, este es tu idóneo, esta es la persona que yo tengo para ti. Y yo quiero que en base a tu experiencia, ya que tú pasaste por eso, nos digas qué es lo que uno puede identificar que hace, ¿verdad? Que uno diga, esta es la persona que Exacto. Dios tiene para mí. O quizás que estoy en una relación que agrada al Señor. Bueno, Dios en primer lugar no obliga a nadie. Dios no obliga, te tienes que casar con este porque si no te va a ir la vida a un desastre y va a ser una miseria. No, Dios no actúa de esa manera. Pero yo sí creo que Dios presenta personas en el camino. Dios pone personas en nuestro camino para que nosotros elijamos, nos demos la oportunidad de conocer. Uno ve eso en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Isaac, cuando Abraham mandó a buscar esposa, cuando antes de Rebeca, sí, cuando ella lo vio a Eliezer que llegaba, ella automáticamente, cuando se le presentó esta posibilidad, ella, ¿qué hace? Se cubre, ¿sí? Y ella tenía la posibilidad de elegir si ella realmente quería eso. No fue que, Dios le dijo, mira, te vas a casar con eso porque te va a meter en la cabeza. Y es más, si ustedes ponen atención, cuando el criado ora, hace una oración primero, que yo creo que debe ser el principio de de todo joven, de toda mujer, a la hora de elegir una persona, es orar y pedir señal a Dios. Señala a Dios, Señor, es esta la persona, dame esta señal, porque Dios responde. Dios responde según lo que nosotros pidamos. Amén. Señor, dame esta señal. ¿Qué pasa? A veces Dios da esa señal y nosotros estamos tan ciegos que no aceptamos el no de Dios. Entonces uno dice, ay Señor, que se caiga esa puerta, se cae la puerta. No, Señor, pero que se rompa la puerta. O sea, es como que queremos y el Señor te está dando la señal y nosotros no, tiene... Ese es el punto, que cuando nosotros vamos a orar y ya vamos con esa oración negativa de decir, de que Dios responda no, y nosotros decimos no, Dios, vos no tenés razón. Entonces, ¿para qué oraste y para qué pediste al Señor? Entonces, no es difícil realmente, no es difícil en el sentido de que, porque como yo mencioné anteriormente, que se cortó, Dios tiene principios y reglas y Dios sabe el por qué pone esas reglas. No es porque a Dios se le ocurre decir, yo no quiero que forniques porque a mí no me gusta la fornicación y punto. No, Dios sabe por qué. Porque el matrimonio, el símbolo de matrimonio en sí es específicamente de cómo es nuestra relación con Dios. Amén. Por eso que cuando tú estás mal en tu matrimonio, en tu relación matrimonial, incluso la palabra dice que hasta nuestras oraciones son interrumpidas. Sí. Si tú estás mal con tu esposo o con tu esposa, tu oración es interrumpida, porque eso especifica exactamente de cómo es la relación con Dios. La misma relación que tenemos con Dios es de novios. Por algo la Biblia nos llama la novia de Cristo, que un día se va a casar con el Señor, porque la vida matrimonial es prefigurativa específicamente de lo que es la relación de Dios con el hombre. Dios no creó al hombre para que lo adorara solamente, sino para relacionarse con él. Amén. Dios creó al hombre para que tenga intimidad con él. Dios creó al hombre para que sean unos con él. Entonces, por eso es importante también elegir a la persona correcta, porque tú vas a ser uno a esa persona y vas a estar ligado siempre con esa persona. Así es. Y por algo el Señor dice, no hay que pecar antes, no hay que caer antes, hay que guardarse. ¿Por qué? Porque tú vas a estar ligado, tu alma se liga. Una vez que tú tienes relaciones íntimas con una persona, tu espíritu se liga a esa persona, tú pasas a ser una con esa persona. Imagínate que si tú haces eso fuera del matrimonio,
Tú vas a empezar a ser uno con una persona que no va a estar en tu futuro, no va a ser tu esposo, no va a ser tu esposa, y vas a estar ligado a esas personas. Y mucha gente no entiende que las maldiciones se pasan espiritualmente, o sea, a través del espíritu. Entonces, a veces hay gente acarreando depresiones, maldiciones, que no entienden el porqué y no saben que toda su vida quizás no se guardaron para Dios, vivieron una vida libremente, y eso son ataduras que van cargando. Obviamente que cuando uno se arrepiente, el Señor sí nos perdona y nos saca de ahí. Yo eso siempre digo, hay perdón, claro que sí hay perdón para la fornicación, para el adulterio, hay perdón, Dios perdona todos los pecados, Dios nos perdona, y Dios puede restaurar, por decir así, esa virginidad espiritual. Y bueno, creo que es la respuesta. Claro. Y Mili, yo tengo una pregunta. Hay muchas personas que suelen tener el miedo cuando tienen ministerio como usted, que es cantante, que es predicadora, que ha estado en la iglesia, que siempre está involucrada con la cosa del Señor. Suelen tener miedo de que cuando se va a casar, como que va a perder todo eso. ¿Usted ha sentido como que ha perdido algo por el matrimonio? O mejor dicho, ha ganado. Bien. Uno siempre, por eso existe el noviazgo. Todas esas cosas se hablan antes. Yo siempre digo, el yugo desigual no es solamente casarse con alguien que no sirve a Dios, no. Exacto. Yugo desigual a veces también, no es a veces, es realmente cuando uno piensa otra cosa y el otro otra cosa. Ambos tienen que estar en el mismo propósito, porque no va a funcionar. Porque en el matrimonio justamente es cuando yo tengo que ceder, ambos tienen que ceder para formar, para proyectar, para hacer. Entonces, si yo digo, no, yo no voy a ceder lo mío y el otro no va a ceder lo suyo, no va a funcionar. Y lo mismo es en el ministerio. Ambos tienen que tener la misma meta, el mismo camino, el mismo propósito, el mismo sueño, el mismo proyecto, porque realmente no funciona si esa persona no tiene la misma convicción que uno. No es precisamente esa persona, por ejemplo, tiene que cantar o tiene que predicar. Simplemente que diga, mira, yo apoyo ese proyecto, yo voy a ayudar con eso. Porque a veces pensamos, no, el predicador tiene que casarse sí o sí con la que canta para vivir. Eso no es así. Sí, el matrimonio en sí, la mujer es para el esposo y el esposo para la mujer. Porque termina culto, termina reunión, la gente se va. ¿Y quién queda? Queda tu esposo, queda tu esposa, queda tu pareja. Y Dios hizo el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Exacto. Entonces tú tienes que pensar también en esa cuestión de ver quién va a ser tu compañero, porque es eso, es compañerismo. Cuando todo se termina, cuando no hay redes, cuando aparte en el matrimonio se viven muchas cosas, como obviamente que a veces uno no habla sobre la situación, pero uno vive también tiempos de crisis, tiempos de escasez, viven tiempos de momentos, no siempre es una luna de miel. Así es. Entonces ahí es donde realmente se ve el amor, ¿no? En los momentos de crisis, en las pruebas, en los desiertos, y ahí está el compañerismo, ¿sí? Yo creo que uno tiene que pensar más bien, obviamente en los ministerios, pero no debe ser esa la prioridad. La prioridad debe ser el compañerismo, el compromiso, tener la misma meta, los mismos deseos, porque la Biblia es claro, dice, andarán dos si no se pusieran de acuerdo. O sea, es imposible que pueda funcionar si uno piensa una cosa y el otro quiere otra cosa. Y para eso está el noviazgo y se habla todo antes. Claro, eso es así. Bueno, yo estoy prestando mucha atención aquí a toda esta historia. Claro que sí. Pero me llama la atención algo. Ustedes se conocieron en un momento de pandemia por las redes sociales. ¿Qué fue eso que le dijo a Mili? ¡Wow! Este hombre, qué interesante. ¿Qué fue? ¿Qué fue realmente? ¿Fue el físico? ¿Fueron sus valores cristianos? ¿Fue su ministerio? ¿Qué fue lo que le llamó a la atención en ese momento? Bueno, en realidad no fue ninguno. ¡Ay, Dios! Tengo que ser honesta. No, yo primero me hice amiga de Ale
Eso fue que nosotros entablamos una amistad, empezamos a charlar. De hecho, yo nunca estuve, honestamente, voy a ser sincera. Claro, sinceridad. Honestamente, nunca estuve ni estoy de acuerdo, y ahí está mi papá, y también tampoco Sí, está de acuerdo aquí el está el hecho suegro. de uno conocer gente por las redes. Realmente, yo ahora tengo una hija, y si un día mi hija veía y si conocía a alguien por las redes, le bloqueo el Instagram, le bloqueo el Facebook. Realmente considero que no es lo correcto. Por eso yo dije, bueno, vamos a ser amigos, a hablar, conversar. Y bueno, y con el tiempo se fue dando, fuimos hablando, fuimos siendo amigos y charlando. Y eso fue lo que nosotros pusimos en mente. Si esto se da, entonces ahí vamos a dar el segundo paso. Pero si no, ser amigos, no ilusionarse, no emocionarse, estoy enamorada, no, simplemente ser amigos. Si la Biblia dice, hay algo que dice en el libro de Eclesiastés, no, Cantares, dice, no despiertes el amor antes que sea tiempo. Entonces, yo creo que eso tenemos que guardarnos. Y sobre todo a las mujeres ¿por qué digo sobre todo a las mujeres? Porque solemos emocionarnos fácilmente. A veces las palabras dulces, las cosas que por ahí nos presentan, ay, el futuro, ay, esto. Entonces, no desvelar el amor antes que sea tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla mucho de guardar el corazón. Entonces, es importante guardar el corazón, no entregarse a la primera, no, ay, me enamoré, es el hombre de Dios, no, sino ver cuáles son tus principios, qué tienes para presentarme. Porque el hombre es el compromiso del hombre, es llevar ante la presencia de Dios, el sacerdote es el responsable de llevar a Dios su casa, su familia. Entonces, ¿esa persona me va a llevar a Dios o me va a alejar de Dios? Esa persona es el responsable de acercarme a Dios. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver, no endulzarse en la primera, me enamoré porque predica, porque canta, porque esto. Mi papá tiene una frase, yo sé, ahora que está ahí lo digo, que él decía, cuando levantes el cobertor, no va a estar cantando, no va a estar predicando, va a estar ahí la persona que elegiste y la verdadera persona que elegiste. Sí. Que no siempre es no siempre es el que está detrás de un micrófono, detrás de un púlpito. No siempre es la misma persona. Y ahí va a estar esa persona. Muy cierto. Entonces, ahí entra el idealizar a la persona. Sí, exactamente. Dentro del Por lo evangelio que se uno ve. idealiza también. Demasiado. ¿no? Exactamente. Hay muchas relaciones fracasadas porque, como usted dijo, no tienen un principio. O sea, no se ponen a hablar con esa persona, a conocerlo. Ah, no, porque él es predicador, yo quiero estar con él porque No es del surge la momento. amistad. y hay que primero. tener También. mucho cuidado también, que yo siempre veo esto en lo profético. Que esa persona es para ti, que esa persona no es para sí. ti. Sí. Por eso es Gracias. importante Eso es la muy oración. Es importante la oración porque Dios responde. Yo oré mucho al Señor, pero mucho oré al Señor por esto. Yo recuerdo exactamente, mis padres no saben porque yo eso lo hice íntimamente, pero yo sacaba ayuno por esto. Yo decía, Señor, si esto es tu voluntad, que se dé, que mis padres aprueben, que la iglesia Exacto. apruebe, porque eso es importante. Claro ¿sí? que sí. Todo noviazgo, toda relación que entra en desobediencia, que comienza en la desobediencia, no va a funcionar. Para nada. Entonces, eso es algo muy importante. Si empezó en la rebeldía, si, ay, no, porque me tienen envidia, porque me tienen celo, porque esto. A veces papá y mamá no están de acuerdo, escuchen a sus padres. Porque después de que tú tengas una alianza en el dedo, es muy difícil. Y por más que tú digas, es el divorcio, no. No. Piénsalo bien, porque tú vas a estar arraigada a esa persona hasta que la Biblia dice hasta que la muerte los separe. Lo separe. Wow, Así mismo es es. verdad. Me llama eso mucho la atención, Mili, porque hay muchas jóvenes que ponen los sentimientos delante de quizás sus valores o sus fundamentos con lo que han crecido. Y yo entiendo que quizás por algo te educan, por algo te inculcan precisamente esos valores cristianos, ¿verdad? Es justamente para que cuando llegue el momento de tú tomar decisiones, lo hagas conforme
a Yes. esos valores que te han dado. Entonces, he tomado esta partecita, ¿verdad? He aprendido bastante, de verdad que sí. Yo quisiera que tú nos comentes un poquito, Mili, hablando ya en otro aspecto quizás, acerca de tu ministerio. Ay, sí. ¿Cómo una chica, como una joven, puede identificar lo que Dios puso en ella? ¿Cómo tú puedes saber? Sí, porque hay muchas personas que no saben, yo estoy en la iglesia, pero ¿qué yo seré? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué el Señor me llamó? Hay ¿Cómo mucha tú confusión sabes sobre eso. exactamente cómo poner en práctica eso que Dios sí sabe que Él puso en ti? Bueno, yo creo que Dios siempre que va a llamar, Él prepara y Él capacita. Por algo están los dones y los talentos. O sea, un ejemplo, yo no voy a ser médico si estudié, no sé, maestra, un ejemplo, ¿no? Porque si tú estudiaste medicina, tú vas a ser médico. Yo creo que lo mismo en la presencia de Dios, cuando Dios te da un don, un talento. Por ejemplo, en mi caso, yo canto desde pequeña, Dios me dio el talento de cantar, entonces que uno va a hacer, va a cantar, pero no siempre significa que va a viajar por el mundo, que va a, no, pero va a servir en la obra de Dios, Amén. Exacto. en la Muy bien. parte de la música, va en la adoración, en el dirigir, en la alabanza. Dios siempre forma por algo, él forma el vaso, digamos, para de qué va a ser es. utilizado. Nosotros hablamos mucho del vaso de barro, pero recuerden una cosa, que el vaso no siempre tiene forma de vaso y el fin no siempre es a cargar agua, pero del mismo barro se puede hacer un plato, se puede hacer una olla, se puede hacer un florero, Claro se puede que hacer sí. o sea, Dios da la forma, Dios te va moldeando a eso. Entonces, por ejemplo, en la iglesia, todo es para crecimiento de la obra de Dios. La Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Ahora, el problema es que cuando yo digo, el talento es para que yo crezca mi ministerio, porque hoy se está hablando mucho de mi ministerio, de Sí, mí, de mí, muy de mí, de cierto. mí, y nos olvidamos de que todo eso es para el crecimiento del reino. Amén. El asunto, uno debe enfocarse a algo. Uno debe enfocarse que en el reino de Dios no existe trabajo mayor y trabajo menor, porque todo tiene el mismo fin. O sea, el pastor tiene el mismo valor que el hermano que limpia la iglesia, porque todo el asunto es reino. Entonces todos trabajan para el mismo fin, que es engrandecer el reino de Dios. Y cuando yo tengo que identificar mi propósito, yo identifico en qué yo puedo servir al reino de Dios. Porque a veces, ¿qué pasa? Hoy en día o hace mucho tiempo, siempre en la iglesia, muchas personas, para no generalizar, identificaron que crecimiento, ministerio, es solamente predicar y cantar. ¿Sí? Y no. Hay gente que limpia baño y que lo hace súper bien y Dios le dio ese es su vocación. Y hay Así gente es. que hace el evangelismo y ustedes se dan cuenta que a veces le sale tan bien en esa área, Sí. porque Dios lo preparó para eso, Dios lo capacitó. Entonces yo, por ejemplo, soy una persona, yo amo a los niños, un ejemplo, pero yo sé que una vez, bueno, les cuento esta experiencia, que me pusieron de maestra de la escuelita dominical Ay, y los niños salieron todos llorando y yo dije, bueno, se arrepintieron. Y había sido que, sí, había sido que en la casa, después mi hermana me comentó que en la casa estaban llorando porque yo le hablé del infierno. Pero claro, yo no le hablé como niño, había que hablar, claro, me di cuenta que yo no tengo el don para enseñar niños. Y los padres tenían que hacer oración para que los niños no tengan pesadillas a la noche. O sea, entonces me di cuenta que, no, es un área que a mí me sale bien, a pesar de que a mí me gusta. Entonces, a ti te puede gustar cantar, pero si no lo haces bien, y recuerda que es para Dios, porque otra cosa, hacemos a veces, no, total es para Dios, como que Dios se merece lo peor, poco. ¿sí? Yo no Muy canto cierto. bien, pero canto para Dios. ¿Cómo así? Entonces, no, hazlo lo que tú sabes como para el Señor. Exactamente. Exactamente. Lo que mejor, si sabes pintar, pinta de la mejor manera para Dios, porque como dije,
por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. El cristiano no debe trabajar para Dios solamente cuando va a la iglesia. El cristiano debe trabajar para Dios siempre en su trabajo, en la universidad, en la escuela, en su casa, en el baño, cuando está solo con un teléfono. O sea, en todos los momentos tiene que pensar que lo está haciendo para Dios. Así es. Usted sabe que hoy yo conversaba algo con mi madre en la mañana. A veces cuando tenemos un chancecito, nos ponemos a conversar y estábamos reflexionando en algo. Para hacer todas las cosas para Dios, debe de haber algo que es fundamental, que se ha perdido. Y cuando personalmente yo me autoanalicé hoy en la mañana, dije, wow, el amor. Si uno le prestara tanta atención lo que verdaderamente, o sea, el amor, y uno no tiene que irse tan lejos para hablar del amor. O sea, para servirle al Señor, las personas que están más cerca son las primeras que deben de ser tocadas. Y es con el amor. O sea, yo no puedo decir que yo amo a Dios, que amo a la iglesia, que amo el ministerio, si ni siquiera yo me estoy preocupando por lo que están cerca de mí. Así es. Entonces, para uno desarrollar, para uno hacer todas las cosas para el Señor, para uno hacer los ministerios para el Señor, hay que como recuperar eso, el amor. O sea, con la familia, con las amistades, con las personas que tú tienes cerca. Y ya luego llevarlo al ámbito que es más amplio, que es donde el Señor dice en el libro de Mateo, no recuerdo bien el versículo, que el verdadero evangelio es, el verdadero evangelio, amar a los huérfanos, los presos, los enfermos, y nosotros Las viudas. exactamente, las viudas. Y nosotros estamos más concentrados en las conferencias, Sí. en los festivales, en lo otro, cuando esas no son las cosas verdaderamente importantes para el evangelio. Entonces, en ese sentido, en su respuesta me da como esa reflexión a cuanto a lo que yo hablaba en la mañana con mi madre. Amén. Yo tengo una pregunta, Meli. Usted hablaba de que el talento está muy relacionado con el llamado. Con el llamado, porque uno liga el talento que Dios nos permite tener, ¿verdad? Para entonces hacerlo con excelencia para el Señor. Amén. Pero también hay ocasiones en que el Señor te pone a hacer cosas que uno a veces ni siquiera quiere hacer, que le dan miedo a hacer. Esos casos, entonces, esas excepciones, ¿por qué se dan? ¿Será por un plan del Señor, un propósito, o no quiere utilizar para bendecir a otros, o algo que quiere romper el Señor? Por eso mencionaba esto, Dios prepara y capacita. No lo hace de la noche a la mañana. Si usted ve en la Biblia, por ejemplo, Pablo es un claro ejemplo de eso. Pablo no es que se convirtió y mañana ya estaba siendo Pablo, no. Él tuvo que pasar su proceso de preparación. Y así muchísimos otros personajes de la Biblia, el mismo Pedro también. El Pedro que conoció a Jesús no era el Pedro que vimos después por último allá siendo crucificado, no era el mismo Pedro. Así es. O sea, Dios prepara, no siempre, no vemos a un Jonás. Jonás no quería hacerlo y tuvo que hacerlo. Para nada. Pero eso no significaba que él no tenía el don y el talento. El tema. Entonces, a veces no significa que tú no tengas el don y el talento, porque la pregunta fue cosas que tú no quieres hacer, pero Dios te lo así, Sí, ¿verdad? permite, sí. Entonces, eso es lo que pasa. Dios te prepara para eso. Justamente en el podcast anterior que estábamos, mi papá mencionaba sobre eso, que cuando Dios lo llama a él para ser pastor, es un testimonio muy lindo que me hubiese gustado que lo comente. Cuando Dios lo llama a él, de hecho él estaba pasando un momento difícil de la familia, ni siquiera servía al Señor, tomaba, o sea, era, como le dicen, ebrio, borracho, no sé cómo lo dicen aquí. Tomaba y Dios le dio una visión de que iba a ser pastor. ¿Y qué se imaginaba él por la cabeza que iba a ser pastor? Porque nosotros siempre vamos a mirar nuestra incapacidad, Así es. pero Dios no ve como el hombre lo ve, porque entonces no podíamos, si nosotros vamos a elegir, nosotros nunca elegiríamos a un David, pero Dios lo vio a David en el campo, Dios lo preparó. Nosotros nunca elegiríamos, yo hoy pienso, yo sé que yo nunca me elegiría a mí, pero yo sé que Dios no ve como yo lo veo. Amén. Entonces, si Dios te pone en un lugar es porque Él te va a preparar y te va a capacitar para eso. Aunque tú al principio no quieras. Pero con el tiempo, Dios va
a determinar eso, a preparar eso, a capacitar. Con lo que usted decía, me llegó a la mente de que Dios entonces a veces nos prepara indirectamente. O sea, Dios pone cosas en nuestra vida preparándonos para algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Cuando utilizó el ejemplo de David, eso fue lo que me llegó a la mente. Porque David, matando a esos leones, cuidando a las ovejas, guiando a las ovejas, nunca se imaginó que era preparándose para entonces después enfrentarse a la Y guerra David real. cuando fue ungido a rey no fue al palacio directamente. Exacto. No fue al palacio. Él tuvo que esperar su tiempo y su momento para cumplir ese llamado de Dios. Entonces, por eso Dios prepara y capacita. Esa es la palabra, prepara y capacita. Muy interesante esa parte de esperar el tiempo de Dios. Ay, Wow. cuánta gente Y desespera. no tanto. Así que ya usted sabe, usted que está ahí y siente que ese talento no, bueno, sí, yo creo que Dios me está forzando a esto, pero no es lo que yo quiero. Aguante, tenga Así paciencia, es. que el Señor lo va a desarrollar. Y No, y esa No, y gente Dios que pone el querer quizás, con el hacer también esa gente después. también que quizás entiende que tiene el talento y que no ve, según ellos, que está quizás en su máximo esplendor o que lo ha explotado. Espera el tiempo de Dios, también les Claro que decimos. sí. Reflexiona en estas palabras. Dios capacita, Dios Total. prepara antes de llevarte a esos lugares, porque Él sabe Exacto. todo lo que tú vas a tener que vivir allí. Entonces, Dios nunca te va a mandar al campo de batalla No. sin armadura, sin Claro que no. Exactamente. Es importante, sobre todo, y esto quiero terminar así de, no sé si tiene una pregunta Sí, de eso. no, Me para refiero, finalizar, para no finalizar. que quiero terminar el podcast, no. Me refería a terminar mi consejo. Es que uno tiene que tener identidad Así es. y carácter. Sí, la identidad es saber quién uno es en Dios y el carácter para también confrontar siempre que las artimañas del enemigo. Sí, porque Dios nos dio a nosotros el dominio propio. Yo veo algo que obviamente siempre va a ser así y a mí me impresiona Jesús y él es el que nos debe impresionar a todos, porque Jesús fue claro ejemplo de eso. Jesús estudió, fue un niño normal, trabajó con su papá y después cumplió su llamado. Así es. Pero algo que yo veo de Jesús, porque la palabra desde Génesis a Apocalipsis habla de él. Jesús no vino a hacer otra cosa que cumplir el llamado del Padre. Entonces yo siempre digo esto a la gente, si Dios a vos te llamó para ser una persona en el reino, no sé, usar tu talento, usar tu don, si Dios te dijo, vas a ser cantante, no te pongas a hacer otra cosa, estudia canto. Así Si es. Dios te dijo, te voy a dar el don de predicar la palabra, no te pongas a hacer otra cosa, estudia la palabra. Porque si es como, vuelvo otra vez al ejemplo del médico, digo, si yo voy a ser médica, yo no voy a ponerme a estudiar psicología, porque si mi fin es ser médico. Entonces la gente no entiende esto, que ese tiempo que Dios determina es para que uno se prepare. Entonces por eso hoy vemos gente que tiene el don, la gracia, pero no lo sabe utilizar. Exacto. Eso es Muy así. cierto. No lo sabe utilizar. Entonces, ¿y para qué todo ese tiempo? Para que ustedes se preparen. Y yo veo eso, a mí me gusta eso de Jesús. Que Jesús cuando entró ya a cumplir su función, estaba clarito exactamente lo que iba a hacer. Y fíjense que la palabra, las profecías hablaban de él. Jesús no hizo otra cosa que caminar en esas profecías. Así es. Así es. ¿Sí? Moisés habló de él y Jesús fue clarito a cumplir la palabra. Isaías hablaba de él y entonces el judío que veía sabía que era el Mesías, aunque Claro no lo que querían sí. aceptar. Pero ellos Pero ellos sabían. tuvieron que reconocer que él era el Mesías porque Jesús era exactamente de lo que la palabra habían decía que él hablado. era. Así Entonces es. eso es lo que uno tiene que entender, identidad. Tener identidad, tener carácter. Sí, eso es algo importante que las personas hoy en día tienen llamados, tienen talento. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque la persona tiene que formar y ese carácter y esa identidad se forma en la palabra, en Cristo. Entonces, eso es algo que debemos de tener. Eso me dice algo, ¿saben, chicas? Que hay mucha gente
que tiene los dones, tiene los talentos, pero quieren saltar. Como ya tienen la palabra de Dios, ya saben cuál es su llamado, entienden que eso se tiene que cumplir así. Como que ahora mismo ya me dijeron y ya tengo que comenzar a ver eso manifestándose en mi vida. Y no necesariamente. Quizás Dios te da el llamado, pero tienes que prepararte, tienes que leer la palabra, como decía Mili, tienes que orar, tienes que ayunar, Moldear. tienes que buscar Claro que sí. el Y propósito y de Dios agotar. para caminar en eso. Agotar las etapas. Agotar Así las es. etapas. Ujú. Agotar las etapas. Y el Jesús agotó sacrificio todas de las etapas. palabras. Esperar el Porque la tiempo de gente Dios. también quiere la palabra y quiere que se cumpla, pero no quieren el sacrificio. O sea, tiene que pasar un sacrificio. Claro. Así es, definitivamente. para Bueno, todo. estamos súper felices. Ay, Estas sí. conversaciones han sido buenísimas, súper edificantes. Hemos hablado acerca de una parte muy fundamental e importante, que es el matrimonio, el Claro que sí. noviazgo y los ministerios, que esas son como las cosas prácticamente más importantes terrenalmente acá, ¿verdad? O sea, a todos nos interesa saber cómo tener una buena relación con nuestra pareja o con la Cómo pareja que vayamos a identificar elegir, esa identificar con la persona, persona que vayamos a exactamente. elegir y también cómo llevar bien el ministerio, cómo identificarlo y todo eso. Así que Yo quisiera que antes de que Mili se vaya, aprovecharle un segundito más y hacerle esta última pregunta acerca de el matrimonio, porque Mili definía ahorita, ¿cierto? La relación que nosotros tenemos con esa persona como la relación que Dios tiene con su iglesia. Y sabemos que incluso en la relación que tenemos con Dios, muchas veces tenemos altas y tenemos bajas. Muchas veces Claro nos que sentimos sí. de lo mejor y Sí. otras A veces lo veces sentimos, a veces no lo "Wow, sentimos". Señor". Exactamente. Y lo mismo sucede en un matrimonio. Vienen pruebas, vienen dificultades. ¿Qué tú entiendes que es necesario para mantenerse? Porque hoy en día, como tú hablabas también, hay muchísimos divorcios. Entonces, Bueno, no es lo que la palabra dice. hay que tener un punto claro. Y esto escúchenlo y anótenlo. Porque Anótenlo. yo lo tuve que aprender. uy, No te cases, escuche bien, no te cases si tú no te sientes bien emocionalmente contigo mismo. Porque si tú no eres feliz siendo soltero, tú no vas a ser feliz nunca estando con otra persona. Porque la soltería tampoco es mala, porque hoy hablando, ay, mira, no se casó, Dios mío. Pero la soltería tampoco es mala. O sea, si tú no eres feliz siendo tú mismo, moldeando tu carácter, porque hay gente que necesita estar con alguien y eso está mal, Cierto. porque o sea, su emoción, su carencia, su felicidad siempre depende del otro. Así es. Entonces, si tú no eres feliz estando solo, guardándote para el Señor, no vas a ser feliz en el matrimonio. Y ese matrimonio, cuando entres al matrimonio, lo primero que va a pasar es fracasar, porque cuando se termine el amor, tú vas a querer desistir, ya no vas a querer, no te vas a sentir lo mismo. Y muchas personas viven esa vida de tener relaciones, muchísimas relaciones, terminan, que se comienza una relación, que terminan, que empiezan, que terminan, que empiezan, y se vuelven tóxicos, se vuelven personas Así es. inseguras, Claro que porque eso pasa, que cuando tú no trabajas esa parte íntima tuya, esa seguridad, por eso yo hablé de la identidad, Así es. yo hablé del carácter, porque si tú no trabajas esa área en ti, vas a ser siempre dependiente de las emociones de los demás y tu felicidad no puede depender del hombre. Así La Biblia habla, y cuando yo digo hombre no se refiere a hombre masculino, me refiero al ser humano, a otra persona, pareja. La Biblia dice, maldito es quien confía. A veces hay personas que ponen toda su confianza en Así el hombre. es. Y no siempre es una pareja, a veces es un amigo, a veces es una persona, y terminan afastándose del Señor. Algunos hasta se enojan con Dios, como que Dios tiene la culpa. ¿Sí? Entonces es importante que moldees tu identidad, tu carácter, y si no eres feliz estando sola, pues nunca vas a ser feliz con otra persona. Ahí sí que no vas a ser feliz. ahí sí es verdad. Ahí te aseguro el 100% que no vas a ser Vas a ser feliz. menos feliz todavía. Exactamente, porque una vuelta escuché a un pastor que decía así,
que le decía a su hijo, le decía, hijo, yo te estoy viendo muy feliz, vas a tener que casarte. Ay, Dios mío. Wow. Exactamente. Como quien dice, en un matrimonio, no va a quise esa misma felicidad. No, no. Exactamente. Sabemos Mili, que Tenemos gracias. muchísimas preguntas más por hacerle, pero ya el tiempo no nos Yo da. estoy acá tranquila, ahí está Así mi papá que si quieren hacer preguntas también. Estamos súper agradecidas por todos esos Gracias a consejos. ustedes. Esperamos también ponerlo en práctica y de verdad, muchas gracias Que por todo lo que acompañarnos. No, están nos ahí edificó a puedan- nosotros, yo sé que va a edificar a todo el que está Sí, escuchando. claro que sí. definitivamente. Así que ya ustedes saben, hasta aquí ha llegado este segmento el día de hoy. Recuerden Suscríbanse, compartir. Y compartir seguirnos. y darle like. Dios les Comentar bendiga. también, claro. Gracias, Mili, una vez Gracias más. a ustedes. Hasta la próxima. Bye.